Buenas noches, hermanos. Que el Señor les bendiga. Les saluda su hermano Juan Sarmiento. Es un privilegio nuevamente estar en este espacio de enseñanza, en este espacio que tomamos para meditar en la palabra. Ahí mientras usted está en su casa, ya después de un día de trabajo, qué mejor que cerrar el día meditando en la palabra del Señor. Antes de empezar, quisiera dar algunos anuncios de las actividades locales que tenemos en nuestra iglesia. Ya estamos a 10 días de nuestro retiro de Semana Santa, de nuestro retiro Deleite 2026. Es una bendición poder tomar ese espacio de esos días para llenarnos del Señor y que podamos encontrar el deleite. Le quiero compartir que el día de mañana, miércoles 18, tenemos, nuestros hermanos de Queruso tienen reunión a las 6:30 de la tarde. El jueves 19, ensayo de Adulam y de nuestro legado. El viernes 20 tenemos nuestro culto general con un énfasis a la familia. Así que le invitamos a que si algún familiar suyo, aún nuestro, mío, lo podamos invitar a estas reuniones familiares donde hay también espacios de preguntas, pero por sobre todo la presencia y la palabra del Señor. El sábado 21 tenemos intercesión a las 6 de la mañana. En el aposento alto, corderitos a partir de las 3 de la tarde y nuestros olivos verdes y Adulam ensayan también a las 3 de la tarde. Es importante mencionar que tendremos bautismos este sábado, así que si no se ha sumergido a las aguas del bautismo, corra, es la señal al mundo espiritual y también al mundo físico que somos discípulos, que nos identificamos con el sacrificio de Cristo. Este domingo 22, muy importante, nuestro culto familiar a las 9 de la mañana y a las 3 de la tarde, también nuestra reunión general con una presentación de nuestro pastor que en estos espacios que el Señor le ha puesto para estudiar el Apocalipsis y si no estoy mal va a tocar algo sobre la geopolítica. Los equipos llamados a servir son el D y el G. Bueno, quisiera antes de comenzar este espacio de enseñanza, orar por las ofrendas, orar por la palabra y que también usted tenga a bien orar por mí para que en este espacio pues sea el Señor hablándonos y que pues, nos sea propicio para edificarles. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por este espacio que nos brindas el privilegio para poder enseñar tu palabra, que sea expuesta con denuedo, que sea expuesta, Señor, con sencillez, pero por sobre todo con la gracia y el poder de tu Espíritu Santo. Señor, en el nombre de Jesús, usa mis labios para poder edificar a tu novia, a tu pueblo. Señor, que en este espacio podamos hablar de tu palabra y meditar en ella. Asimismo, ruego por las ofrendas que se depositan en ese alfolí electrónico, a la distancia, Señor, los diezmos, las ofrendas, Señor, que tú puedas multiplicar las alacenas y reprender por nosotros al devorador. En el nombre de Jesús, gracias por este espacio, gracias por tu palabra, gracias por tu presencia. Amén, amén y amén. Bueno, quisiera con ayuda del Señor tomar unos minutos y platicarles algo que pudimos a través del Espíritu Santo derivar de una enseñanza que nuestro pastor dio hace un par de semanas. Y hubo uno de los puntos que me llamó la atención y era de aquellos hombres, aquellos hijos de profetas que pudieron estar o que sabían de que Elías iba a ser arrebatado. Y le decían a Eliseo, estoy recordando un poquito, dando un contexto de donde nace el mensaje, y le decían a Eliseo, no sabes que tu Señor va a ser tomado, no sabes que tu Señor ya se va a ir. Entonces Eliseo les dice que sí lo sabía. Como nuestro pastor lo enseñó, quiero derivarlo también. Él nos enseñaba que eran como unos espectadores, pero unos espectadores de los tiempos finales. Sabían que el Señor venía como una figura, saben que el Señor viene, pero a pesar de todo eso no vivimos una vida conscientes de eso. Y me incluyo, a veces perdemos la noción, perdemos el enfoque
del Evangelio que pronto está la venida del Señor, que pronto está el cumplimiento de la promesa que Él dijo que iba a retornar. Y nuestro pastor nos enseñaba y se quedó conmigo eso de ser espectadores. Sabemos de algo, lo vemos, pero no participamos. Y nos puede pasar que vamos perdiendo el enfoque. Porque para mí el que nos convirtamos de partícipes a espectadores es que vamos perdiendo el enfoque de las cosas. Y le quiero leer Hechos 2, 1 al 4. Quiero empezar con este pasaje, Hechos 2 del 1 al 4. Aquí se lo voy a leer. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban unánimes todos juntos, en un mismo lugar, dice esta versión. Verso 2, si me pueden ayudar. De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Verso 3, y se le aparecieron lenguas. Mire esto, qué importante. Estaban reunidos, unánimes, todos en un solo lugar. Estaban en ese ambiente, en esa atmósfera de unidad, y de repente se les aparecen lenguas de fuego que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Verso 4, todos fueron llenos, mire, llenos del Espíritu Santo. En medio de esa atmósfera vino la llenura del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba habilidad. Qué bonito, el Espíritu daba habilidad para expresarse. Le quiero leer uno más, no lo pasa a televisión, pero el verso 13, pase sus ojitos al verso 13 y dice, mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. Mire, lleva la misma esencia de lo que le platiqué al principio. Y quiero introducirme, antes de ya ver algunos casos, de que habían gente alrededor. En este episodio, donde ya el Espíritu Santo les visita, donde el Espíritu Santo empieza a dar las habilidades de hablar en lenguas, regala el don, se derrama en Pentecostés, les activa para que luego ellos prediquen el Evangelio. Pero mire qué curioso que había gente alrededor viendo, y esos que miraban decían, estos están borrachos, estos están llenos de mosto, dice estas versiones así para medio decirlo de manera culta, ¿verdad? Y es que a veces en el Evangelio, a medida que caminamos, nuestro enfoque se va cambiando y empezamos a replegarnos, nos vamos retrayendo del mover de Dios con el pretexto de madurez. Ya no nos involucramos, ya no estamos tan activos. Y eso para disfrazar el hecho que no estamos tan cercanos como antes o como deberíamos. Y a veces esa falta de enfoque hace que nos enfoquemos más en unas cosas que en las importantes, que nos enfoquemos más en los detalles que la verdad o el objetivo que el Señor estaba haciendo en este lugar. En este caso, llenarlos. Y es que a veces nosotros somos unos espectadores porque empezamos a señalar el mover de Dios en otros. Y empezamos a decir, nos convertimos en espectadores cuando empezamos con el dedo a señalar, eso no es de parte de Dios. Eso no es como se hace. Eso no es como el Señor lo dice. A veces nos ponemos en ese papel de espectadores. Nuestro pastor, me recuerdo del dibujito que se puso en ese inciso que decía, era una persona como viendo, ¿verdad? Yo me imagino con una persona en el estadio. ¿Y cómo es nuestra actitud en el estadio? Yo, bueno, tengo añales de no ir a un estadio, pero es más, si vemos los partidos en televisión, ¿cómo nos ponemos? Como que si fuéramos los técnicos. No, que tal jugador no debería ir a este lugar, o qué barbaridad, este jugador no está rindiendo como debería. Nos convertimos en espectadores que empiezan a dar opiniones y no estamos participando. Entonces, bajo ese orden de ideas, quiero que nos sumerjamos en algunos personajes para que tal vez nos sirvan de advertencia a nosotros que vivimos hoy el Evangelio, para que no tomemos esas actitudes. Nos podemos convertir en una Ana
antes de continuar, este caso a mí me choca, porque el Señor me ministró con eso, y créanme que este mensaje estaba debatiendo ahí qué podíamos poder platicar hoy, pero el Señor pues trajo a memoria este mensaje, y es que a veces podemos estar en la iglesia, podemos estar viniendo todos los cultos, podemos estar en todas las reuniones, en el equipo de servicio, sudando la camiseta, allá en el parqueo o en el lugar donde nos toque, estando en alabanza, incluso tocando todos los cultos, pero espectadores. Ya el mover no es, Señor, quiero recibir de ti hoy, Señor, hoy quiero que cambies mi corazón. No, ya el mover es, el de la alabanza se equivocó. El director planchó en esta nota. Hermano servidor, fíjese que el trabajo no lo está haciendo bien. Ya nos empezamos a señalar cómo el Señor se mueve en los demás y nosotros no sentimos, estamos como el oro en el comal, ¿verdad? No sentimos nada. Entonces yo quiero hoy, con la ayuda del Señor, que meditemos y que nos miremos a nosotros mismos, que si realmente estamos siendo partícipes del Evangelio o estamos siendo espectadores del Evangelio. Le platicaba de Ana, antes de ya entrar en algunos puntos, que Ana, usted sabe, la historia de Ana era una mujer que no podía tener hijos. Y su esposo Elcana tenía otra mujer que en aquel tiempo se permitía, que era Penina. Y dice que Penina le empezaba como a hostigar. Yo me imagino como diciéndole, mira, yo puedo tener hijos y vos no. Mira, yo aquí he recibido esto y vos no. Y dice que Ana se empezó a llenar de amargura. Y entonces su rostro estaba demudado y su esposo le dice una frase que a mí me pega y le quiero dar la aplicación hoy en día. Y el esposo le dice, ¿por qué estás triste? ¿No te soy yo suficiente? ¿No te soy mejor yo que 10 hijos? Y esa pregunta resuena hoy porque puede ser que hayan varias Peninas en nuestra vida. Vemos a otros que van prosperando y que tal vez no con buenas intenciones, nos restriegan el hecho de que están bendecidos y nos vamos llenando de amargura nosotros mismos, y la voz del Señor interrumpe diciendo, no te soy yo mejor que las promesas, no te soy yo mejor que aquello que esperas. Y es que Ana para mí se fue desenfocando de que era la más amada por su esposo, por su amado, y desvió, por así decirlo, su vista de que el amor de su esposo lo tenía garantizado, y empezó a centrarse que solo las promesas, solo las promesas. Y es que a veces así nos pasa con el Señor, perdemos de vista, como dice en el libro de Hebreos, si no estoy mal, que dice que no desviemos nuestra fe, nuestra mirada de Cristo Jesús, fijándola en Él. Y nos puede pasar de que como Ana nos centramos en la promesa más que el amado. Y nos vamos convirtiendo de a poco en espectadores. Entonces venga conmigo. El primero es uno de los casos que se me vino a la mente como primera instancia. Acompáñenme a Lucas 15, 28. Dice la Escritura, entonces él se enojó y no quería entrar. Mire, no quería entrar. Salió su padre y le rogara que entrara. Aquí este contexto ustedes ya se lo sabe la historia, pero déjenme aplicarlo a lo que estamos estudiando hoy. Este es el hijo mayor de lo que llamamos el hijo pródigo. Ese hijo menor regresa después de malgastar su herencia. Usted sabe el contexto. Si usted es nuevo, si nos acaba de sintonizar y tiene a bien escucharnos, le cuento rapidito la historia. Un hijo menor, había un padre con 2 hijos y el menor decide reclamar su herencia. En el contexto social, el pedirle una herencia a un padre en vida era decirle prácticamente, tu vida para mí no es de estima, es decirle, no me importa si mueres. Es decir, es una declaratoria
de que, no sé cómo decirlo, no me importa tu bienestar, no te amo tanto, me importan más tus bienes que tu vida misma. Esa era básicamente la declaración del hijo menor. Decirle a su papá de que le interesaba solamente el dinero y que no le interesaba a su papá como persona. Pero él decide dársela, el padre decide darle la herencia, él la malgasta. Luego de darse cuenta de que la malgasta, decide regresar. Y en ese regreso, déjeme apuntar aquí, estaba su hermano mayor. Y su hermano mayor, vamos a hacerlo con azul. Y su hermano mayor, estaba en el campo. Entonces vamos a poner hijo mayor. Dice que el hijo mayor estaba como trabajando, da a entender que estaba trabajando el campo, pero me llama la atención que el campo, si no estoy mal, es una figura del mundo. O sea que él también no andaba tan bien que se diga, pero digamos que estaba trabajando. Pero vamos a poner campo y trabajo. Y dice de que el padre, ya después de darle la bienvenida a su hijo que había desaparecido y que reaparece, hace la fiesta y todo lo demás, y el hijo mayor se enoja. Tanto se enoja que queda afuera. Y traigamos eso al siglo XXI, 2026. Puede ser que nos pase de que nos amargamos y pensamos de que no tenemos lugar. Ya voy a explicar eso. ¿Por qué? Porque él decide quedarse, en la casa hay fiesta y él decide quedarse afuera de la fiesta. En un culto el Señor está restaurando vidas, hay gente que regresa y nos encontramos a veces amargados. Y dice que él se enoja. Más adelante aquí le voy a leer. Dice en el verso 29, dice, mas él respondiendo dijo al padre, he aquí, tantos años te he servido. O sea que su identidad no estaba tan bien. Se miraba más como servidor o trabajador que como hijo. No habiéndote desobedecido jamás, mire, reprochando su testimonio. O sea, diciendo que su testimonio era su moneda de cambio, no era el que era hijo. Por moneda de cambio quiero decir de que él tuviera acceso a los bienes del padre. Sino que aquí él presenta su servicio, él presenta lo que hace. Dice que te he servido, presenta su carta de servicio, presenta su carta de tal vez de testimonio, mas no la carta, tal vez si lo quiere ver conmigo así, de ser hijo, de identidad. Dice, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos, pero cuando vino tu hijo, oiga bien, no dice tu hermano, dice tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Entonces el padre le dice, hijo, el padre sí le llama hijo, mire, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano era muerto y ha revivido. Mire qué lindo eso. El desenfoque del hijo mayor acá es que ya no lo miraba como, ya no se miraba parte de la casa por causa de que su hermano menor había regresado. Entonces aquí la identidad no la tenía bien. Identidad de trabajador vamos a poner para que se entienda. Trabajador. Presenta la carta de servicio, presenta la carta del testimonio, mas no la de hijos. Podemos estar en la casa del Padre y no ser partícipes ni de las fiestas, ni de los bienes que el Padre tiene. Pero no quiero que nos enfoquemos en el bien, en las bendiciones. No, quiero que nos centremos en que deciden no ser parte de la fiesta porque su hermano había regresado. Tanta era la amargura
de ver que otro estaba disfrutando las cosas, que decidió no participar. Y quiero que nos llenemos de reflexión, que nos detengamos un momento, porque hay veces en que el Señor decide bendecir a otros. Y hay momentos en que el Señor bendice a otros, se mueven otros, y a veces tomamos el papel de un hijo mayor, sobre pretexto de la madurez y que, no, ¿y para qué le hace fiesta a él si él es, mire, reprochando lo que había hecho? Y el padre ya ni lo tenía tal vez ni en cuenta. Para el padre es más importante que tú regreses que las razones por las que te fuiste. Si te fuiste de tu iglesia, de tu congregación, por las razones que tú quieras, al Padre, al Señor le importa más que regreses que las razones por las cuales te fuiste. Al Señor le importa más que regreses que tu amargura. Para el Padre es algo solucionable. No sé si me doy a entender. Para papá es mejor verte de regreso que apenado por lo que aparentemente impide tu regreso. Pero volviendo al hijo mayor, creo que a veces nosotros hemos tomado, y digo nosotros porque yo, para vergüenza de su servidor, lo he hecho, me he sentido así, al ver que otro es recibido, al ver que otro recibe algún mérito que yo pienso que yo merezco, pero el Señor decide premiar. ¿Cuál sería la actitud apropiada del hijo mayor o nosotros como hermanos mayores, si usted quiere? Es participar también de la fiesta. Darle el abrazo al hermano que regresa. Darle el abrazo a aquel hijo que tal vez por algún tiempo se perdió, pero que ha decidido regresar a los pies de Cristo. Unirme a la fiesta. Mira que el Padre tiene tanto a bien que lo va a buscar afuera. Habría que estudiar todos los que se quedan afuera, ¿verdad? Pero mire que el Padre aún allí, estando afuera, no queriendo participar, siendo espectador en medio de su amargura y su frustración, el Padre lo va a buscar. No, y para mí como que le cambia el enfoque. No, era necesario, vos tenés acceso a mis bienes, vos siempre has estado conmigo, pero era necesario que estos recursos hoy le sirvieran a tu hermano. Si bien es cierto, tal vez a veces tenemos una posición de responsabilidad, eso no quiere decir de que merezca más que el otro. Quien nos hizo merecedores fue el sacrificio de Cristo, no mi servicio, no lo que yo pude hacer en medio de la casa del Señor. Porque me llama la atención y hago súper énfasis en esto. El hijo mayor se presenta con lo que ha hecho, no con lo que es. Y para acceder a los bienes del Padre, si usted quiere verlo así, primero es identidad de hijo. Y decide ser partícipe, un espectador del Evangelio, ver que otro se restaura por la amargura de yo no recibir los beneficios o la atención que están recibiendo otros. Nos volvemos amargados como el hijo mayor cuando cambia ese enfoque. Déjeme avanzar porque quiero hacer un buen uso del tiempo. Primero Dios, acompáñenme a Éxodo 20, 18, vamos a leer hasta el 19. Dice: todo el pueblo observaba el estruendo o percibía los truenos. Yo estoy leyendo las 60, pero aquí tenemos las Américas. Percibía los truenos y los relámpagos, el sonido de la trompeta y el monte que humeaba. Imagínense ese escenario. Y cuando el pueblo vio aquello, temblaron y mantuvieron a distancia. Verso 19. Entonces dijeron, imagínense todo lo que le acabo de escribir en el verso 18. Entonces dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y escucharemos. Mire qué bonito, obediencia, están reconociendo la autoridad del hombre de Dios, pero dice que no hable Dios con nosotros, no sea que muramos. Mire, cuando yo
meditaba en este pasaje, yo dije, ay, Dios santo, este está tremendo. Y es que aquí es el pueblo de Israel. Prefiero, déjenme lo traigo a este siglo XXI, a este 2026. Prefiero que le hablen al pastor y que no me hable el Señor a mí. Que hable otro, que reciba otro, que las revelaciones lo reciban otros, más no yo, porque tengo miedo. Porque aquí el pueblo estaba temeroso de morir. Pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Mire qué tremendo. Ese miedo es el que hable otro con el Señor, que otro tenga el encuentro, que otro sea cambiado por la zarza menos yo. Aquí el motivo de ser espectador es el miedo. El miedo de ser enfrentados por el Señor en medio del fuego, de la zarza, en medio de la tormenta, de los truenos, los relámpagos. Dice que hablaba en medio de la oscuridad con él. A Job en medio de la tormenta, ya lo hemos platicado por acá en alguna ocasión. Pero a mí lo que me impacta es que a causa del miedo deciden, no voy a hablar con el Señor. Habla tú con él. Pastor, hable usted con el Señor porque yo tengo miedo de que la zarza me cambie. Tengo miedo que me envíen a hablar con Faraón. Tengo miedo de levantar mis manos para que el mar se abra. Tengo miedo. No puedo. Y es que ese miedo fue el mismo miedo que detuvo a aquel siervo, detuvo la producción de aquel siervo. El miedo fue el que hizo que Adán y Eva se escondieran y dejaran su posición espiritual y le preguntara al Señor, ¿dónde estás, Adán? No en una posición geográfica como nos han enseñado, sino en una posición espiritual. ¿No? ¿Dónde está el Adán que yo creé? Ese miedo fue el que impedía ser enfrentados por el Señor. Fue el mismo miedo que hizo que los de Gadara se convirtieran en espectadores al solo haber un solo gadareno que se cambiara. Y por el miedo echaron a Jesús de ahí. ¿Cuántas veces en la Escritura el Señor nos dice que no temamos? Pero quiero llevar su atención en que muchas veces por el pecado, por las dificultades, la depresión, la ansiedad, tenemos miedo de presentar nuestro corazón hacia el Señor. Y el Señor, ¿cuántas veces nos ha dicho no temas? A Pedro le dijeron no temas. A los discípulos le dijeron en medio de la tormenta, en medio de la dificultad, de la prueba, en esos momentos oscuros les dijeron no teman, soy yo. ¿Cuántas veces el Señor en medio de la Escritura nos dice no temas? Yo solo aquí escribí algunas que Jesús dijo en medio de la tormenta, dijo que no tuviéramos miedo. Que no tuviéramos miedo de aquello que puede destruir el cuerpo. Que no temamos en medio del llamado como a Pedro cuando le dijeron que iba a ser pescador de hombres. Hasta nos dice con cariño, no teman, manada pequeña. Pero aquí el miedo los convierte en espectadores. Los convierte en espectadores. Entonces aquí voy a poner miedo. Vamos a encontrar esto como un común denominador. Aquí le vamos a poner identidad, aunque lo tenemos arriba, pero para que sigamos ese patrón de color, perdón. Ay, perdone que me quedó un poquito pegadito. Pero volviendo con Israel, el miedo hizo de que otro sea cambiado. A mí me da miedo presentarme del Señor. Y eso pasa cuando tal vez no tenemos otra vez la identidad, tal vez no cimentada como se debería. Pero vemos aquí en la Escritura cómo Jesús, por lo menos en estos pasajes que le describía, y lo puede usted revisar en su casa, que cuántas veces en momentos de oscuridad el Señor Jesús se presenta, así como con los discípulos en medio de la tormenta, y les dice no teman, porque los discípulos empezaban a decir,
es un fantasma. Y el Señor le dice, hey, no teman, soy yo. Y es que a veces ese miedo por el pecado nos puede restringir de que ya no nos gocemos como hijos, sino como trabajadores, como siervos, más que como hijos. Y creo que la primera identidad que tenemos que tomar antes de ser siervos es ser hijos. Porque los beneficios de la cruz a través de su sacrificio nos hizo parte, nos hizo tener comunión con el Padre. Y no me quiero adelantar al cierre, pero nos hace parte, nos sienta a su mesa. La primera identidad que debemos de tomar en nosotros mismos por medio del sacrificio de Cristo Jesús es ser hijos. Después viene lo demás. Acompáñame a un pasaje más. Jueces 5:23. Un pasaje bien conocido, pero quiero verlo con usted en un ángulo un poquito distinto. Dice Jueces 5:23. Maldecida Meroz, dijo el ángel del Señor. Qué difícil eso, maldecid. Maldecid a sus moradores. Mire, 2 veces, 3 veces. Maldecida Meroz, maldecid a sus moradores. Porque no vinieron en ayuda del Señor contra los guerreros. Ese pasaje ya lo ha explicado ampliamente mi pastor. Yo solamente quiero sumar un poco a eso. Y es que aquí el número 3 es Meroz. Ok, vamos a ponerlo por aquí. El número 3 en este caso es Meroz. Y nuestro pastor nos ha explicado que por qué vino esta maldición. Prácticamente era por no sumarse a la guerra, no hacer nada. Prácticamente tomar una posición que te lleva al río a vos y yo no hago nada. Prácticamente, vamos a ponerlo aquí, comodidad. Y ya le voy a explicar por qué, pero lo quiero poner de un solo, comodidad. Y es que me estaba dando cuenta de que habían otros personajes que no se habían sumado también. Pero antes de entrar a ellos, aquí Meroz decide no hacer nada mientras otros están en problemas. Traigámoslo otra vez al 2026. Sabemos de los problemas de alguien y decidimos no participar. Y es que yo estoy consciente de que en otros pasajes hay ángulos que nos enseñan que no nos debemos de sumar a aquellas batallas a las que no nos llaman. Creo que es un principio espiritual o de la guerra espiritual que hay que considerarlo y respetarlo. Estamos de acuerdo. Pero aquí, más que la guerra espiritual, quiero aplicarlo a las guerras personales que las personas tienen y que nosotros les restamos importancia. He tenido la oportunidad de que en medio del equipo de alabanza, algunos hermanos tengan a bien acercarse y decirme, Juan, fíjate que he tenido estos problemas de ansiedad, ¿cómo lo consideras? ¿Qué podemos hacer? Porque vienen. Y en medio de esas dudas, pues el Señor nos ha permitido servir. Pero también desafortunadamente he escuchado casos donde se minimizan las guerras, las peleas de otros hermanos que están pasándola mal. Y para mí, el Señor me ponía en el corazón eso, que a veces tomamos la actitud de un Meroz, donde sabemos que un hermano tal vez no está como Débora moviendo estrellas a su favor, o que el Señor movía las estrellas a su favor, pero sí el hecho de que a veces somos conscientes de las guerras de otros y que nosotros decidimos quedarnos en la comodidad de la insensibilidad.
en la comodidad de fingir demencia, ¿verdad? Sobre pretexto de que no voy a opinar para no ser chute, dirían, ¿verdad? O metido, o intervenir en un asunto donde no me llaman. Hermanos, también nos llamaron a amar a nuestros hermanos como a nosotros mismos. Dice que el Señor Jesús dio la vida por sus amigos. Y si así lo hizo el Señor, ¿por qué nosotros no tener ese llamado de amor? Que sabiendo que cuando una persona tiene una dificultad, una llamada, un mensajito, hey, hace días no te veo en una iglesia, ¿cómo estás? ¿Será que vamos por un cafecito? Si sabemos que las personas que queremos y amamos, hace días no los miramos en la iglesia, hey, ¿cómo estás? Ese pastoreo cercano, si usted quiere verlo así, tal vez no ponerle la etiqueta de pastoreo, pero sí de ser empático con las batallas de otros. No minimizar los sentimientos ni las batallas. Uy, ¿para qué andas ansioso? Tal vez esa persona que lo dice, la ansiedad no le pega tanto como la persona que lo está sufriendo. Y a veces se comete el error de querer minimizar la situación con la esperanza de hacer sentir bien al que lo está recibiendo, pero al contrario, a veces estamos haciendo lo contrario, espectadores en la guerra, pero sin participar, todo por no ayudar. Meroz es aquel que no extiende la mano en ayuda a aquel que está en medio de alguna pelea. Es la insensibilidad a la empatía al ver las luchas de los demás. Por ejemplo, dice que Rubén se quedó entre los rediles. ¿Sabe qué es? Poner la excusa del trabajo. Poner la excusa de que tengo que atender los rediles para no enfrentarme a la situación de que yo sé que alguien tiene una necesidad, un amigo mío tiene una necesidad. Y que por el trabajo no te escribo, por el trabajo no te visito, por el mucho que hacer en el ministerio no te llamo. Y peor si es algún familiar. Hace días tal vez no visitas a tu papá o le pegas una llamadita. No, es que mucho trabajo. No, es que solo me acuerdo de aquellos que ponían excusa para el banquete, ¿verdad? No, tengo que ir a ver un terreno. No, vino alguien y tengo que atenderlo. Muchas razones para no hacer, mas no tomamos la importante para atender. Entonces, vea que aquí Meroz le maldicen o es un espectador porque decide no ayudar. Decide no ser instrumento del Señor, decide no ser la mano que abraza, que da un saludo, una palmadita en la espalda de ánimo para alguien que lo necesita. Decide ser espectador, que otro lo haga. La insensibilidad de no querer sumar, la insensibilidad de no ayudar a los demás, aún sabiendo que están en medio de problemas. Mire qué tremendo, a veces decidimos como el hijo mayor no entrar a la fiesta por la amargura de que al otro lo están atendiendo como pienso que me deberían de atender a mí. Israel, que otro hable, que Moisés hable, que Moisés sea cambiado por la zarza, que Moisés se meta en el río, que Moisés sea el que se mete en la nube, que ayuna. Yo no hago nada. Pastor, usted haga todo, yo como pueblo solo recibo la prédica. No, hay una invitación también para que tú también subas al monte, para que nosotros también nos metamos en la nube, para que nosotros también levantemos la vara. No esperemos que otros hagan lo que nosotros deberíamos de hacer en el Evangelio, de tomar nuestro papel. No, tuve miedo y escondí mi talento, y los otros produciendo. Espectador de cómo los otros producen, pero nosotros escondiendo el talento. Que el Señor nos ayude. Segunda de Reyes 7:17 y lo vamos a leer hasta el 20. Esta es una historia bien conocida también. Y el rey puso a cargo de la puerta oficial al oficial real en cuyo brazo se apoyaba. Pero el pueblo lo atropelló a la puerta y murió, tal como había dicho
el hombre de Dios, el cual habló cuando el rey descendió a él. Verso 18, aconteció que tal como el hombre de Dios había hablado al rey, cuando dijo, mañana a estas horas a la puerta de Samaria serán vendidas 2 medidas de cebada a un ciclo y una medida de flor de harina a un ciclo. Verso 19, y el oficial real había respondido al hombre de Dios diciendo, mira, aunque el Señor hiciera ventanas en los cielos, ¿podría suceder tal cosa? Y Eliseo dijo, he aquí, tú lo verás con tus propios ojos, pero no comerás de ello. Espectador. Y es que aquí lo tremendo es que es un líder. Aquí lo difícil de asimilar es que es una persona que es una ayuda. Que es una ayuda del rey. Dice que el rey descansaba en él. Dice que el rey descansaba y su brazo se apoyaba. Me imagino para las tomas de decisiones. Me lo imagino para aquello donde la cosa está peluda, diríamos, está difícil. El rey descansaba en este siervo. Y este siervo, mire, recibe la palabra profética. Vamos a ponerle siervo incrédulo. Recibe la palabra profética y dice, aunque el Señor abra las ventanas de los cielos, ¿será que es eso posible? Aquí está, pero tremendo, hermano. Año del deleite. ¿Podrá el Señor dar deleite todavía? Como dijo, como Sara. ¿Podré tener deleite? Aquí es no creer y es atropellado. Mira este siervo atropellado. Y es que a veces la incredulidad, dice que la incredulidad, las preocupaciones, dice que va ahogando la semilla. En medio de la crisis vemos cómo otros creen, cómo otros prosperan, pero la comodidad, la incredulidad nos hace convertirnos en espectadores de cómo otros toman las promesas del Señor menos yo. Si nosotros no creemos, alguien más lo hará. Si alguien recibe la palabra del deleite, otro, si yo no la creo, otro va a tomar el deleite. Dice, y es que aquí no quiero que el punto sea igual a lo que viene, pero hermanos, si dejamos de hacer, si dejamos de producir, si dejamos de fructificar aquello que nos fue entregado, en este caso una palabra profética, no algo tangible, sino la semilla de lo que podía, no lo que podía, sino de lo que iba a venir, la semilla de la prosperidad venidera, la semilla de aquella palabra profética de que todo va a salir bien, que en medio de la crisis recibís la noticia de que vas a salir bien. Y vos decís, no, ya mucha crisis, ya viste cómo está el país, ya viste cómo están los trabajos, ya viste cómo está acá. Y empezamos a dar razones humanas para que ellas secretamente nos conviertan en espectadores del Evangelio y no ser aquellos que viven la promesa. En este caso es aquel siervo incrédulo que recibe la palabra profética, recibe la promesa de Dios y aún así la cuestiona. A Esther le dijeron que si la libertad del Señor no venía por ella, otro va a tomarla. Otro va a no ser un espectador, sino quien provoca la libertad. A Caleb y a Josué le dijeron que por cuanto ellos creyeron, ellos iban a recibir la herencia. ¿Pero por qué? Porque una actitud de no ser espectadores, de no ver el evangelio, las situaciones de la vida como una mala noticia, sino como parte de un propósito de lo que el Señor está construyendo en ti y en mí. Y de todos ellos solo fueron preservados Caleb y Josué. La mujer del flujo de sangre decidió tomar la virtud del Señor en fe, aun cuando el Señor lo apretaban. Espectadores. Todos apretando al Señor, todos cerquita del Señor, mas no todos, yo me imagino así. Se han ido en el bus, ¿verdad? En las mañanas, apretados.
Yo me imagino ese pasaje así, todos apretados, mas ninguno tomando virtud del Señor. Mire qué tremendo. Espectadores. Y a veces así estamos nosotros. Venimos a la iglesia, estamos siendo partícipes, estamos siendo activos, pero no tenemos la conciencia de la realidad espiritual o de las realidades espirituales que nos rodean, de los tesoros que podemos encontrar en la Escritura en beneficio del sacrificio de Cristo. Acompáñenme a Mateo 23:3. Se me viene a la mente las hijas de Zelofehad. Sí, perdón, ahí la trabazón, ¿verdad? Pero Zelofehad, ahí está. Aquí lo tenía escrito porque se me viene, yo había puesto el apunte de que ellas, bajo la tradición, si usted quiere verlo así, no tenían derecho a heredar, mas se acercan a Moisés y piden herencia. No querían ser espectadores de otros pidiendo o recibiendo herencia, sino ellas recibirla. ¿Y cuántas veces nos puede suceder que otros toman la iniciativa que nosotros queremos, pero por el miedo, por la incredulidad, la comodidad, por la falta de identidad no nos atrevemos? Decidimos ser espectadores y ver que otros conquistan. Que este mensaje hoy nos sirva para tener esa conciencia y que no cometamos estos errores. Dice Mateo 23:3, de modo que haced y observad todo lo que os digan, pero no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Aquí el Señor está hablando de los fariseos, los escribas, aquellos que, como le decía al principio, señalan, saben cómo hacer, qué hacer, saben los puntos A, B, C, D, saben escatología, saben aplicar, saben enseñar, pero no hay vivencias, no hay un testimonio que respalde, no hay un testimonio que valide todo aquello que ellos enseñan. Espectadores. Tocan un instrumento y no están en alabanza. Saben cómo servir y no se involucran en algún tipo de servicio. Tienen conocimiento empresarial y no lo comparten. Tienen una devoción especial y no están en intercesión. Son aquellos que tienen las herramientas, saben cómo manejarlas, mas no la usan. Espectadores. Y es que a veces nos convertimos en espectadores cuando no tomamos acción de aquello de lo que sabemos o el Señor nos ha regalado saber. Entonces aquí son los fariseos. Estos son aquellos que tienen las herramientas sin uso. Herramientas sin usar. Y aquí ¿sabe qué es? Solo señalar, falsa autoridad. No, yo sé más que todos ellos. No, yo sé cómo son como aquellos músicos de alabanza que tal vez señalan los errores técnicos de algún músico, pero ellos ni están sirviendo. Solo estoy poniendo el ejemplo en algo que yo puedo decir, que he escuchado, incluso sin pena se lo digo, que yo puedo haber sido también espectador. De que en vez de usar mi don para enseñar, lo estoy usando para señalar. En vez de usar mi don para formar a otros, lo estoy usando para señalarlos. Que nuestros dones sean para edificar, que nuestros dones sean para poder bendecir al pueblo del Señor, mas no
para señalar a aquellos que están haciendo aquello que yo no estoy haciendo. Déjenme continuar, ese ya se lo sabe. Y por cuanto es un pasaje conocido, lo voy a poner aquí. 1 Samuel 17:45, ahí lo puede ver en su pantalla. 1 Samuel 17:45. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. No lo vamos a leer todo por cuestión del tiempo, pero usted sabe el contexto. Y este es David. Y es que toma, aunque aquí, creo que hay plancher, hermanos. Pero, bueno, que no pan del cúnico dirían, ¿verdad? Realmente es Saúl e Israel, pero como Israel lo tenemos aquí, vamos a poner a Saúl. Saúl, amedrentado por el reto de Goliat, que venía a desafiar a los ejércitos de Israel. Y usted sabe la historia, venía a la hora de la ofrenda, mire, ese dato ahí, que ustedes lo puedan junto conmigo estudiar, que venían, si no estoy mal, a la hora de la ofrenda. Y venía a desafiar a los ejércitos de Israel. Y todos estaban con miedo. El miedo los paralizó en medio de un desafío. Y es que en medio de los desafíos de la vida podemos paralizarnos. Mas nosotros tenemos que tomar la fortaleza del Señor y ser como David. Pero Saúl, que siendo el rey, dice que era, si no estoy mal con el dato, dice que era uno de los hombres más altos de Israel. O sea, me imagino un hombre imponente, así, corpulento. Y tal vez a David, flaquito, aquel muchacho que no sabía cómo hacer las cosas, cómo desarrollarse. Pero dice que todos estaban expectantes, como espectadores, viendo cómo Goliat vociferaba cosas contra el Señor, contra ellos mismos, burlándose tal vez de ellos. Y es que así nos puede pasar, que el enemigo se burla de nosotros y nosotros por el miedo, por la parálisis, nos detenemos y nos convertimos en espectadores y no hacemos nada. Gracias, mi hermano, te bendigo. Aquí vamos a poner Saúl, más que David, porque quien era el espectador era aquí Saúl. Vamos a poner Israel también, porque Israel era el que también estaba junto a él, ¿verdad? Pero ellos por el miedo no se movían. Mas vino David y dijo: yo me voy a enfrentar a él. Yo me voy a enfrentar a este gigante y lo voy a vencer en el nombre del Señor. Y es que a veces vemos cómo otros se superan, enfrentan sus desafíos, los vencen y nosotros no hacemos nada, nos quedamos paralizados. Vemos cómo otros conquistan, mas nosotros no. Y es que nos puede pasar así en la vida espiritual, que nos enfrentamos a desafíos y por ese miedo que nos embarga, no nos atrevemos a tomar la recompensa. Había una recompensa por haber vencido al gigante y nadie la quería tomar. Todos prefirieron ser espectadores a tomar una recompensa. Hermanos, que no nos pase, que nos puede más el miedo que la valentía de tomar una recompensa que el Señor nos pueda dar. Y aquí estoy hablando no solamente en lo espiritual, sino también desafíos en el trabajo, que te pueden significar un ascenso, un mejor estilo de vida para ti y tu familia, y por la parálisis decidimos no enfrentarlos. Y vemos cómo otros toman las oportunidades menos nosotros. Vemos cómo otros emprenden menos nosotros. Vemos que otros estrenan carro y nosotros por el miedo no nos atrevemos a preguntar. Vemos que otros predican y nosotros no nos ponemos en la disposición de poder enseñar y ser formados para enseñar. Vemos cómo otros
actúan y nosotros por la comodidad, en este caso de la parálisis del miedo, la parálisis de lo que nos dicen los gigantes y le prestamos la atención a esos gigantes, nos paralizamos y no hacemos nada. Nosotros tenemos el pacto del Dios viviente que podemos vencer a aquellos que no tienen pacto, hablando del espiritual. Dice que el pueblo de Israel halló tanta gracia aún delante de los egipcios que los despojaron sin que los egipcios se dieran cuenta. Tú y yo tenemos la gracia de parte del Señor por medio de su sacrificio, a tener la gracia que en medio del trabajo, en medio de las cosas que hacemos, encontramos la gracia delante del mundo. Y aquello que estaba destinado para el mundo se destina para nosotros. Allá afuera hay oportunidades que a veces por la parálisis no las tomamos. Quiero cerrar con este verso, Mateo 27, 47, en los minutos que me restan. Y esta para mí es la más importante. Creo que estos son básicamente judíos. Y ellos, dice el verso 47, oyendo esto, algunos de los espectadores, mira esa versión Kadosh, algunos de los espectadores decían, él está llamando a Elías o a Elías. Entonces aquí hay espectadores del sacrificio de Cristo, mas no lo toman. Son aquellos que saben de Cristo, oyen de Cristo, sienten el llamado, pero no lo atienden. Este tiene que ver con la salvación. Dice aquel procónsul, casi me convences de ser cristiano. Casi cristiano, vamos a poner. Son aquellos que viendo espectadores, miraban cómo Cristo estaba entregando su vida para salvación y aún ellos no tomaban la iniciativa de reconocerle como Señor, de reconocerle como Rey. Y eso puede representarnos a nosotros, que espectadores de las situaciones de la vida, de los problemas, espectadores de todo lo demás, menos del sacrificio de Cristo. Y es que la sangre, hermano, y con esto quiero cerrar, la sangre de Cristo nos hace partícipes. Algunos ven el sacrificio de lejos y la sangre del Señor nos hace cercanos. Hebreos 3:13 dice, antes exhortados los unos a los otros, cada día, mientras todavía se dice hoy, no sea que alguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado. Verso 14, porque somos hechos partícipes de Cristo, si es que retenemos firme hasta el principio de nuestra seguridad. La dureza del sacrificio de Cristo nos separa de ser partícipes, mas su sacrificio nos hace parte en una comunión y nos hace partícipe de sus promesas. Padre, en el nombre de Jesús, quiero cerrar este tiempo, Señor, sabiendo que nosotros estamos llamados por tu sangre y por tu sacrificio a ser partícipe de tu sangre y de tus promesas, tener comunión contigo. Permite que nuestro corazón no se vuelva como el hijo mayor, que en medio del trabajo, en medio del servicio, perdamos la identidad de hijos. Que como Israel tuvo miedo de acercarse a ti, Señor, que podamos nosotros tener la plena confianza, así como dice tu escritura, hay un camino abierto y vivo hacia tu presencia. Que nos presentemos con plena confianza delante de ti, que como Meroz nosotros evitemos, Señor, sentirnos en la comodidad y siempre sintamos empatía por aquel que necesita de ti. Que podamos extender la mano en ayuda, que podamos extender la mano en salvación a otros. Que podamos creer la palabra profética que nos dices, la palabra profética más segura que está en la Escritura, y aquellas promesas que nos haces y nos enseñas por medio de tus siervos. Que las herramientas que nos des, Señor, permítenos usarlas en beneficio de los demás. Que en medio de los desafíos de la vida no nos paralicemos, sino más bien
con tu nombre, con tu presencia y con la seguridad e identidad de que somos hijos, podamos hacer frente a los desafíos. Y Señor, que tu sacrificio no sea en vano en nosotros, sino que más bien por esa gracia seamos partícipes del Evangelio. En el nombre de Jesús, si hay alguien que no ha recibido al Señor y que este mensaje de alguna manera ha incomodado su corazón a buscar del Señor, quiero orar por ti y que hagas esta oración. Padre, en el nombre de Jesús reconozco tu sacrificio que me hace partícipe, me hace parte de un pueblo hermoso llamado la iglesia. Señor, hoy me reconozco como hijo, te reconozco como Señor y Salvador de mi vida. Borra todo pecado, iniquidad y transgresión. Y hoy camino hacia ti en la confianza de que soy hijo por tu sacrificio, oh Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor, por este tiempo. Bendice a mis hermanos a la distancia, a los que se conectaron y a los que se quedaron hasta el final, Señor, que esta palabra haya sido de edificación. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Hermanos, anhelo que en el Señor no seamos espectadores del Evangelio, sino partícipes, como dice Hebreos, partícipes de Cristo. Que el Señor te bendiga. Espero que esta palabra te haya bendecido y edificado. Bendiciones.